Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Most glorious Lord. Amigos de María Visión, bienvenidos una vez más a este espacio que lleva por nombre Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Mi nombre es Rafael Piña Valdés y es para mí, como cada semana, una gran alegría, realmente un honor poder compartir con ustedes este espacio y darles la bienvenida a todos los que reciben la señal de María Visión en sus hogares a lo largo y ancho del bellísimo continente americano. A todos los que sintonizan en los Estados Unidos de América, en la República Mexicana, en todos los países de Centroamérica y también del cono sur de este continente, muchísimas gracias por dejarnos entrar. A los que nos siguen más allá de estas fronteras del continente a través de la señal de internet o de alguna señal satelital, también bienvenidos sean. La señal de María Visión, la luz católica, cada día quiere y está alcanzando más hogares, gracias en no poca medida a sus oraciones y a sus contribuciones. Así que también de antemano agradezco a todos aquellos de ustedes que oran por nosotros y que contribuyen también para que este apostolado pueda seguir adelante. Si tú eres un televidente nuevo de este espacio o si ya eres uno que habitualmente sigue semana con semana este programa, pues vale la pena que yo diga brevemente en qué consiste el programa, de qué trata. Empecemos con el nombre, apologética. La apologética es una rama de la teología, por lo tanto es una ciencia que se dedica a estudiar y exponer las razones de la fe, en nuestro caso la fe cristiana católica. También podemos decir ya en palabras más sencillas, en términos más coloquiales, que la apologética se trata de explicar y en su caso también de defender la fe. Obviamente el sentido común nos dicta que en la medida que más y mejor expliquemos esta fe, será menor la necesidad de defenderla. Sin embargo, los tiempos que corren hacen necesario que todos estemos dispuestos a conocer las razones de nuestra esperanza para brindarlas. El apóstol San Pedro, en la primera carta de él que registra el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, en los versículos 15 y 16, nos exhorta a todos los cristianos a estar siempre dispuestos a brindar razones a los que cuestionan o nos piden razones de nuestra esperanza. Pero él también dice que hay dos condiciones fundamentales para hacer esto: la dulzura y el respeto. Por experiencia propia, sé y les comparto que si no existe dulzura y respeto al momento de compartir las razones de nuestra fe, aquello se convierte más que en un tratar de conquistar un alma, se convierte en tratar de ganar un argumento, en tratar de ganar un debate. Y de eso no se trata. Se trata de que las personas, a través de nuestra labor, logren acercarse más a Cristo, logren aceptarlo en su vida. La apologética no tiene por objetivo convertir a nadie. La apologética busca iluminar el camino de la fe de las personas, ayudar en este camino, remover los pequeños o grandes obstáculos, las pequeñas o grandes piedritas que por el camino nos vamos encontrando que dificultan nuestro caminar de fe, nuestro encuentro con Dios. En la medida que nosotros logramos remover estos obstáculos, no garantiza que vayamos al encuentro con Dios, porque aquello siempre también pasará por una decisión libre, personal, voluntaria. Se trata de amar a Dios. Y el amor tiene que ser libre o no es amor. Pero para amar hay que conocer. Nadie ama lo que no conoce. El que pretende amar sin conocer se está engañando. El amor demanda conocimiento y cuanto más el amor a Dios. Por lo tanto, como nos enseñaban hace muchísimo tiempo, nuestra vida se trata de amar, conocer y servir a Dios. Este programa va en esa línea. Conocer para amar, amar para servir. Pero servir no como un esclavo que lo hace porque su dueño lo obliga. Servir no como un mercenario que lo hace esperando una paga. Servir no como aquel que lo hace por miedo a un castigo, sino servir como hijos, porque al final de cuentas eso es lo que somos. Somos hijos de un Padre amoroso, amorosísimo, que tanto amó al mundo que decidió enviar a su único Hijo para que nosotros, los que creemos en Él, podamos tener vida eterna y para que todo el mundo se salve. Todo el mundo. Recuerda la cita que he compartido con anterioridad y que ahora repito, que también sucede, que es mi cita favorita de toda la Escritura. Primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven, sin excepción, pero no todos se salvan. He ahí la gran tragedia. ¿Por qué? Porque la libertad existe incluso hasta el nivel de poder renegar de Dios y negarlo. Pero Dios quiere que todos se salven. ¿Pero cómo quiere que seamos salvados? A través del conocimiento pleno de la verdad, dice. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dios no se conforma únicamente con la salvación como una declaración en una corte de justicia en la cual somos dictaminados como no culpables,
como no merecedores del infierno. Dios no piensa en la salvación en esos términos. Él quiere para nosotros que le conozcamos, que tengamos una relación de intimidad con Él. Esa intimidad es la que se logra a través del conocimiento que Dios mismo ha brindado de Él mismo a través de la revelación contenida en la tradición y en la Sagrada Escritura, y a través de lo que Él hace, revelación y lo que Él hace, es decir, teología y economía, sus obras, particularmente la naturaleza y dentro de la naturaleza el hombre, que destaca entre todas las creaciones de Dios. Muy bien, de eso trata un poco este programa. Ahora, antes de compartir con ustedes el tema del día de hoy, yo quiero también decirles que tenemos algunos métodos de estar en contacto. Uno de ellos es el correo electrónico. Aparecerá en su pantalla brevemente y también estará apareciendo durante el programa. Este correo es apologetica@mariavision.com. Está allí ahora mismo. apologetica@mariavision.com. También existe la posibilidad electrónica de conectar con ustedes a través de las redes sociales, particularmente Facebook. Ustedes pueden ir a esa red social y buscar la página del programa. Lleva por nombre el mismo título que este espacio, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Busquen donde dice programa de televisión. Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, programa de televisión. Sí, ahí está. También existe el teléfono. En los cortes, durante los cortes, aparece en su pantalla los números de María Visión, en los cuales ustedes pueden también hacernos llegar, sus comentarios. ¿Qué ofrezco yo? Lo voy a decir ahora cuando inicie el programa. A los que ven este programa, no únicamente a los que llaman o escriben o dejan algún comentario electrónico, a todos, se comuniquen o no, ofrezco orar por sus intenciones, por sus necesidades, sean creyentes o no, compartan mi opinión o no, por el simple hecho de detenerse un instante a ver lo que estamos haciendo en este momento en María Visión, yo ofrezco orar por ustedes. ¿Qué pedimos a cambio? ¿Qué pido a cambio? Que si ustedes quieren, no es obligación, también oren por nosotros. Oren por todos los que día a día hacemos una labor en María Visión, particularmente los que están detrás de cámaras y que ustedes no tienen el placer de conocer, solamente ustedes tienen la mala fortuna de vernos a nosotros todo el tiempo, pero hay un gran equipo detrás que hace posible que esto llegue hasta sus hogares. Bueno, oren por nosotros, por nuestras necesidades, para que podamos seguir adelante con humildad, con fe, pero también con muchísimo espíritu de fortaleza en este camino que el Señor nos ha puesto para compartir la alegría de ser cristianos. Muy bien, habiendo dicho eso, creo que hablé sin parar, Habiendo dicho eso, ¿por qué no les digo de qué vamos a hablar el día de hoy? Ya, sin preámbulos, vámonos rápido. Miren, el tema del día de hoy es un tema así controvertido un poco, o mucho, es polémico y literalmente es un tema de vida o muerte. Es un tema del cual he hablado en otras ocasiones, pero creo que la última vez que toqué en particular, en específico, ese tema fue hace por allí de un año. Es un tema que causa que muchas personas tengan una idea errónea de la Iglesia Católica en el mundo de hoy. Es uno de esos temas, como decía el arzobispo de Nueva York, Fulton Sheen, hace algunas décadas, que causa que millones, creo que no exagero, millones de personas tengan una idea equivocada de lo que es la Iglesia y que por lo tanto odien no a la Iglesia como tal, sino esa idea equivocada que tienen. Es uno de esos temas que levanta ámpula, que no deja indiferente a nadie, o deja indiferente a pocos. El día de hoy el tema tiene que ver con el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Este síndrome que es provocado por un virus, el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Y la relación que tiene esta enfermedad con las ideologías que se tratan de imponer en gran parte del mundo hoy en día y con materias de salud. Obviamente estará relacionado también con las posturas católicas al respecto. Y yo en particular creo que es un tema que necesitamos conocerlo y necesitamos hablarlo muchísimo más. Sobre todo, muchísimo más que a nivel gubernamental y de políticas, lo cual sí es importante, necesitamos hablarlo en la familia. Padres, hijos, hermanos, primos. En ese ambiente donde por excelencia se privilegia la educación. El lugar privilegiado para la educación no es la universidad, no es el colegio, no es el instituto. El lugar privilegiado para la educación es la familia. En la medida que los padres han abandonado su rol de educadores verdaderos de sus hijos, el mundo se ha venido para abajo. Pues bien, el día de hoy yo quiero proponer que este tema se ponga a debate, pero de manera objetiva, diciendo verdad.
no con los prejuicios que imperan hoy en día y que están causando literalmente enfermedad y muerte, no para pocos, sino para muchísimos millones en todo el mundo. Así pues, hoy estaremos hablando de eso. Debo advertirles, a lo largo del programa, yendo frecuentemente a artículos que he leído y que me han parecido interesantes. Es decir, que hoy estaré leyendo extensamente. De antemano les digo que aquellos de ustedes que deseen copias de estos artículos, yo les puedo enviar vía correo electrónico una copia de todos los artículos que voy a mencionar y algunos más a su correo personal. Basta que me escriban un correo indicándome que quieren esto. Ahora, si ustedes ya tienen acceso a Internet, si me van a escribir un correo electrónico es porque tienen acceso a Internet, y me quieren ayudar un poco y hacerme la vida un poco más fácil, vayan a la página de Facebook del programa, donde el día de mañana habrá una nota específica sobre este tema y donde estarán todos los artículos también. De esta manera yo no tengo que enviar uno por uno a ustedes los correos y ahorro bastante tiempo. Ahora, se los dejo a su consideración. Si quieren hacerlo vía correo electrónico, también se los enviaré. Si quieren buscarlos en la página de Facebook, allí está. Muy bien, habiendo dicho esto, pues será momento, no sé si de ir a un corte, todavía no, sí, tenemos que hacer un corte, allí está. Entonces, hacemos un corte, será muy breve y regresamos para ya entrar en materia. Hoy estaremos hablando de un tema relacionado con el SIDA, ideología y salud, entre la ideología y la salud. Ya regresamos. I will lift my eyes unto your throne. I will lift my voice to praise you. Will lift my voice to praise you alone. I will give you thanks for all. Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Apologética, las razones de nuestra esperanza. Yo soy Rafael Piña Valdés. El día de hoy con un tema que sí resulta candente, resulta controvertido, pero que también es de vida o muerte. No podemos no hablar de esto. Tenemos que hablar de esto. Estamos hablando de SIDA, entre la salud y la ideología. SIDA, entre la salud y la ideología. Miren, este es un tema que la verdad levanta muchísima polémica. Y para muestra, bueno, un botón. Miren, voy a leerles un fragmento de lo que el Papa Benedicto XVI dijo el 17 de marzo de 2009 durante el vuelo hacia África, al continente al cual se dirigía para una visita. El Santo Padre tiene, digamos, la costumbre, la tradición, de que en los viajes que realiza a diferentes países, viajan con él, además de los obispos que le acompañan, de su secretario personal, de su staff, digamos, viajan también periodistas y concede durante el vuelo una entrevista. Pues este viaje no fue la excepción. En el 2009, en el viaje rumbo a África, también existieron las preguntas de los periodistas. Y hubo una en particular que le dio la vuelta al mundo durante muchísimos meses. Para ir a la fuente original, leo del sitio oficial del Vaticano este documento que también estará en el conjunto de artículos que mencioné en el bloque anterior. La pregunta la hizo un reportero de nombre Philippe Viseirias de France 2, una cadena de televisión. Santidad, entre los muchos males que afligen a África, destaca el de la difusión del SIDA. La postura de la Iglesia Católica sobre el modo de luchar contra él a menudo no se considera realista ni eficaz. ¿Afrontará este tema durante el viaje? Esa fue la pregunta que le hicieron al Papa. Y el Papa respondió lo siguiente: yo diría lo contrario. Pienso que la realidad más eficiente, más presente en el frente de la lucha contra el SIDA es precisamente la Iglesia Católica, con sus movimientos, con sus diversas realidades. Pienso en la comunidad de San Egidio, que hace mucho, visible e invisiblemente, en la lucha contra el SIDA, en los Camilos, en tantas otras cosas, en todas las religiosas que están al servicio de los enfermos. Diría que no se puede superar este problema del SIDA solo con dinero, aunque este sea necesario. Pero si no hay alma, si los africanos no ayudan, comprometiendo la responsabilidad personal, no se puede solucionar este flagelo distribuyendo preservativos. Esta es la parte que causó la grandísima controversia. No se puede solucionar este flagelo distribuyendo preservativos. Al contrario,
aumentan el problema. Este párrafo fue lo que levantó la opinión pública en todo el mundo. El Papa, con la valentía que le caracteriza, porque él no es alguien que se rija por lo políticamente correcto, dice: no se puede solucionar el flagelo distribuyendo preservativos, al contrario, aumentan el problema. Como ustedes podrán ver, esta postura, que no es la postura del Papa, sino la postura de la Iglesia, resulta ir en contra del mainstream, esta palabra inglesa, mainstream, que se refiere a lo que se dicta, a lo que está de moda, a lo que es aceptado, hacia donde van todas las ideas, los esfuerzos y las acciones. Esta postura va totalmente contracorriente. ¿Por qué? Porque la corriente, refiriéndonos a esta como el flujo de las cosas, y también porque honestamente es muy corriente, dicta que el SIDA, como enfermedad, como epidemia, debe ser atacado con la principal estrategia del llamado sexo seguro, que consiste para este mainstream, para este establishment, en repartir preservativos. Hazlo con condón, ponte un condón. Pues bien, el Papa dice, estos no solucionan el problema, al contrario, lo pueden aumentar. Continúo con la respuesta del Papa. La solución solo puede ser doble. La primera, una humanización de la sexualidad, es decir, una renovación espiritual y humana que conlleve una nueva forma de comportarse el uno con el otro. Hay que repetirlo. Por eso yo les digo, ¿ustedes quieren leer esto? Búsquenlo en internet o escríbanme o ingresen a la página de Facebook porque allí va a estar todo esto. Una nueva forma de comportarse el uno con el otro. Y la segunda, una verdadera amistad también, y sobre todo con las personas que sufren. Una disponibilidad a una costa de sacrificios, con renuncias personales, a estar con los que sufren. Estos son los factores que ayudan y que traen progresos visibles. Por tanto, yo diría que nuestras dos fuerzas son estas: renovar al hombre interiormente, darle fuerza espiritual y humana para un comportamiento correcto con respecto a su propio cuerpo y al de los demás, y esa capacidad de sufrir con los que sufren, de permanecer presente en las situaciones de prueba. Me parece que esta es la respuesta correcta, y la Iglesia hace esto. Así da una contribución muy grande e importante. Damos las gracias a todos los que lo hacen. Bueno, ustedes se podrán imaginar la reacción que aquello causó, y algunos de ustedes no solo se imaginan, sino que la recuerdan. Para muestra también voy a leer otro fragmento. A ver si lo tengo aquí. Sí, aquí está. Lo que a continuación digo son algunas de las reacciones, porque fueron cientos, solamente comparto un par, de lo que sucedió en los medios, producto de esta respuesta del Papa y esta postura. La ONU, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, ¿cómo le podemos llamar? Esta organización, este organismo internacional tan interesado en promover la salud y el beneficio de las naciones, lo entrecomillé, informó a través de la página web de la organización que lucha contra el SIDA, y recordó que el preservativo es la tecnología disponible más eficiente para reducir la transmisión sexual del VIH. Los gobiernos de Francia y Alemania expresaron su grandísima preocupación por las palabras del Papa. España, por ejemplo, a través de su Ministerio de Sanidad, anunció el envío de 1 millón de preservativos a África como reacción de esta respuesta del Papa. Incluso hubo alguna moción de parte de algunos políticos en Bélgica de llevar al Papa a juicio ante el Tribunal Internacional, ante la Corte Internacional, acusándolo de genocida. Genocida es aquel que mata personas por cientos, por miles, por millones. Pues acusando al Papa de genocida por su postura.
Y bueno, estos fueron los medios principales y esto que hablamos son la ONU, algunos gobiernos de países muy importantes en el concierto mundial, pero todos los medios prácticamente se alinearon también para atacar al Papa. Y bueno, ya en el mundo del Internet, este mundo que presenta lo mejor de dos, digamos, válgame la redundancia, lo mejor de dos mundos, que habiendo libertad en Internet, uno puede encontrar, como en cualquier lugar donde hay libertad, cosas muy, muy, muy buenas y cosas muy, muy, muy malas. La libertad trae consigo eso. Pues en Internet, en el mundo de los blogs y de las redes sociales, todo, bueno, al Papa poco faltó para que se lo comieran vivo. Pero resulta que algunos expertos, y me refiero a expertos de verdad, que ni siquiera son católicos, pero que les preocupa este problema y sobre todo que les preocupa su reputación profesional y su seriedad, salieron a decir que lo que el Papa había afirmado no estaba tan errado. Más bien todo lo contrario. Que lo que el Papa había afirmado, que al SIDA o al virus del VIH que provoca el SIDA, no se le combate únicamente repartiendo preservativos, tenía la razón. Dijeron que el Papa había dado en el clavo al hablar de una necesidad del cambio de conducta. Que el Papa decía humanizar la sexualidad. Vamos a ver, les voy a compartir un fragmento. Les dije que hoy iba a leer bastante. Pues miren, tengo aquí, déjenme solamente lo separo. ¿Cómo le podemos llamar? Una revisión de un libro que salió el año 2011 de un autor que lleva por nombre, se llama Edward Green. Edward Green. El señor Green es un investigador de una universidad muy prestigiosa, Harvard, en Estados Unidos. Tiene más de 30 años de experiencia en la investigación del VIH y del SIDA. Particularmente, su campo de acción ha estado enfocado en África, donde se encuentran, escuchen bien, 2/3 de todas las víctimas de SIDA del mundo. 2/3 en África. Pues bien, Edward Green es un experto en África, líder de un proyecto de investigación durante muchísimos años en la Harvard University. No es católico. Tiene varios libros publicados con sus investigaciones. El más reciente, del año 2011, lleva por título en inglés Broken Promises, promesas rotas. Y en este libro él habla del establishment, esta palabrita que yo mencioné hace un instante, que podríamos definir como un grupo en una sociedad que ejerce poder e influencia sobre materia de políticas públicas, opinión, tendencias, etc. Un grupo que ejerce poder e influencia, el establishment. Decía, el establishment de la lucha contra el SIDA, el grupo, digamos, establecido, dominante, preponderante de la lucha contra el SIDA en el mundo, encabezado por la Organización Mundial de la Salud, parte de la ONU, y muchísimos gobiernos europeos y el gobierno norteamericano, que han enfocado los esfuerzos a la lucha en la distribución de preservativos, dice, han traicionado, dice, este establishment ha traicionado al mundo al no decir la verdad sobre el SIDA. Y voy a leer textualmente un poco de esta reseña. Ya en el año 2003, con su libro Repensar la prevención del SIDA, el investigador Edward Green puso sobre la mesa lo que estaba funcionando y lo que estaba fallando en la lucha contra el SIDA en África. Y lo que decía era una voz disonante en el coro de los que todo lo cifraban en la distribución de preservativos. Ahora, Green muestra en su nuevo libro, Broken Promises, promesas rotas, cómo el establishment del SIDA ha traicionado al mundo en desarrollo,
Al imponer, escuchen bien, al imponer unas estrategias equivocadas que renuncian a cambiar las conductas sexuales de riesgo. Esto es muy importante. Imponer estrategias equivocadas. Miren, es que es lo que se ha logrado en el mundo, lo que se está buscando. Imponer estrategias, no solo para la cuestión del SIDA, sino para muchísimas otras cuestiones. Vamos a ir llevando este programa para ver cómo esto tiene que ver con 4 fuerzas que son muy importantes para ciertos grupos. La política, la ideología, la fijación casi obsesiva en la tecnología, en la panacea de la tecnología, y obviamente el dinero. El dinero es la 4ª fuerza. Estas fuerzas han producido el fracaso aberrante en las políticas de prevención y control del SIDA en África y en otros lugares también, donde, repito, viven 2/3 de todos los enfermos. Muy bien, sigo leyendo. Green ha trabajado durante más de 30 años en desarrollo internacional y desde los años 80 ha investigado la epidemia del SIDA, sobre todo en África. En la Universidad de Harvard ha sido el director del proyecto de investigación sobre la prevención del SIDA y es consejero de organismos dedicados a esta tarea. Edward Green, que antes había trabajado para grupos de control de población, enfoca las estrategias de prevención del SIDA con una mente abierta, tratando de descubrir lo que funciona sin prejuicios ideológicos. Cuando en 1993 visitó Uganda, de esto yo he hablado antes, cuando en 1993 visitó Uganda, observó el éxito que estaba teniendo la estrategia conocida como ABC para reducir las infecciones. La estrategia ABC, de la cual hemos hablado no solo en este programa, sino en muchos otros espacios de María Visión, son siglas en inglés, ABC, que, digamos, hablan de la estrategia que Uganda y otro caso menos conocido como el de Zimbabue han utilizado en su lucha contra el VIH, contra el SIDA. La A, la primera de estas letras, en inglés, habla de abstinence, que en español coincide, abstinencia. Si no estás casado, no tengas relaciones sexuales. Retrasa lo más posible el inicio de tus relaciones sexuales. Abstinence. La B, ABC, recuerda que la estrategia, la B, en inglés habla de be faithful, sé fiel, fidelidad, una sola pareja. Si ya estás casado, ten solo una pareja. Ahora, personas que no creen en el matrimonio, etc., bueno, una sola pareja. Es decir, no seas promiscuo, no tengas múltiples parejas. Como vamos a ver, la multiplicidad de parejas sexuales es el factor número 1 para la transmisión de este virus que puede causar el SIDA. El virus del VIH que puede llevar al SIDA. Muy bien. Y la C, finalmente, ABC, C habla de condoms, condones. Pero en tercer lugar, como último lugar, si las primeras dos no se están cumpliendo, bueno, recurre a eso, pero no el énfasis en el condón. El énfasis primero en la abstinencia y en la fidelidad. Pues regresando del corte al que vamos a ir ahora, voy a continuar compartiendo con ustedes el impresionante y preocupante para muchos éxito de Uganda con esta política. Ya regresamos. King of heaven and earth, I will lift my eyes unto your throne. Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en el espacio de apologética aquí en María Visión. Soy Rafael Piña Valdés y hoy estamos hablando acerca del SIDA, entre la ideología y la salud. Esta terrible enfermedad que causa muchísimos daños, no solamente físicos, pero también emocionales, no únicamente a los que viven con esta enfermedad, sino también a sus amigos, a sus familiares. Realmente una grandísima tragedia que por las proporciones que está cobrando podríamos hablar y llamarla ya una pandemia. Pues bien, estoy yo hablando de cómo la postura que tiene la Iglesia, que es la de abstinencia y fidelidad, causa muchísima controversia y la voz dominante en los gobiernos y en los medios de comunicación la tacha no solamente de ineficaz, sino de que provoca más contagios. Y aquí, miren, antes de yo continuar leyendo
lo de Edward Green, este investigador de Harvard, que le da la razón al Papa, por ejemplo, y que darle la razón a la postura católica, que al final de cuentas es la postura del sentido común, no es otra cosa más que la del sentido común. Antes de continuar con eso, quiero hacer una aclaración. Pensemos un poco. Todas esas personas que decían, es que el Papa se le debería llevar a juicio a la Corte Internacional por ser responsable indirecto de la muerte de muchísimas personas por SIDA en África, por negarse al uso del condón. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque es que uno no se cansa de leer un artículo, tras blog, tras opinión en la tele, de personas que dicen esto. Miren, pensar que la postura, la enseñanza católica, contraria al uso de los preservativos, de los condones, es responsable de la transmisión del VIH, es un sinsentido. Porque por un lado, pretende que los católicos son tan buenos católicos que por obediencia a su iglesia no se ponen un condón. ¡Ah, qué buenos católicos! Pero al mismo tiempo pretende que esos buenísimos católicos, que por obediencia no se ponen un condón, al mismo tiempo son desobedientes y se dan a la promiscuidad o a la fornicación, es decir, a las relaciones fuera del matrimonio, y se entregan también, aún ya en el matrimonio, al adulterio. Es decir, que ni practican la abstinencia, que es enseñanza de la iglesia para el no casado, ni practican la fidelidad, que es enseñanza de la iglesia para el casado. Pero qué buenos católicos, porque no se ponen condón, ¿eh? ¿Entienden ustedes? ¿Logran ver el disparate que hay aquí? Por un lado, son buenos católicos por no ponerse condón y por lo tanto la iglesia es responsable. Y por otro lado, no se ponen a pensar que serían muy malos católicos de inicio por no vivir ni la abstinencia ni la fidelidad. Es que no tiene sentido. Los medios han puesto un énfasis las últimas décadas, pensemos en las últimas 4 décadas, en bombardearnos, literalmente, con temas orientados hacia la promiscuidad. Y los resultados allí están, ¿eh? Nunca en la historia se han distribuido mayor número de condones en el mundo como ahora. Y los embarazos en adolescentes no han disminuido. Y los casos de enfermedades de transmisión sexual no han disminuido. Todo lo contrario, han ido en aumento. Pero nunca ha habido mayor y mejor acceso a los condones como ahora. Es que aquí algo no cuadra, aquí algo no checa, aquí algo no está bien. Y sin embargo, los gobiernos, los medios de comunicación, los creadores de la cultura, los líderes intelectuales, los académicos, siguen tildando a esta iglesia de retrógrada, cuando la prueba, la estadística muestra que la enseñanza de la iglesia es el único método eficaz realmente para luchar contra el SIDA. Continuemos con la voz de este experto, Green, investigador de Harvard. Dice, a pesar de estas pruebas, muchos expertos occidentales y los organismos extranjeros que financian los programas de prevención, el factor dinero, recuerden, 4 fuerzas hay en esto. La ideología, por eso hemos puesto este programa como título, entre la ideología y la salud. SIDA, entre la ideología y la salud. Bueno, la ideología, la política, el pensar que la tecnología es la panacea que va a resolver todos nuestros males, y el dinero, el factor económico, importantísimo, muy bien. Los expertos occidentales y los organismos extranjeros que financian los programas de prevención siguen manteniendo que es poco realista confiar en la abstinencia y en la fidelidad. Y pusieron todo su esfuerzo financiero y educativo en el uso de preservativos. Él está hablando del caso de Uganda. El preocupante éxito de Uganda,
que este hombre documentó. El único país africano en el cual el SIDA no estaba aumentando, al contrario, estaba disminuyendo. ¿Por qué? Porque organizaciones cristianas, entre ellas la Iglesia Católica encabezando, convencieron para que la política de lucha contra el SIDA fuera ABC, abstinencia, B, be faithful, fidelidad, y en último caso, condón. No en primer lugar. Con un enfoque pragmático, Green y los investigadores de su equipo habían estudiado los resultados de los programas basados en condones y habían concluido que no estaban siendo eficaces para frenar la epidemia. Compararon la prevalencia del VIH entre 3 tipos de personas. Esto es muy interesante. Ojo. Los que nunca usaban condones. 2. Los que los usaban a veces. Y 3. Los que los usaban siempre. Y no encontraron, fíjense bien, correlación entre el uso del preservativo y el estado respecto a la infección por VIH. Los que los usaban esporádicamente, de vez en cuando, es decir, un condón, que es lo más habitual en África y en el mundo, Miren, pretender hacer campañas enfocadas a decirle a los jóvenes y a los no tan jóvenes, mira, ponte condón y con eso ya estás seguro. Es equivalente, yo esto lo dije hace varios años en una conferencia, a hacer campañas de las que quieren evitar que uno conduzca su auto en estado de ebriedad, a decirle, mira, si vas a conducir en estado de ebriedad, ponte el cinturón. No tiene sentido. No conduzcas en estado de ebriedad. Pues muy bien, con la cuestión del SIDA también es así. No se trata de ponte un condón, no, se trata de un cambio de conducta. Tenemos conductas que nos están llevando a enfermarnos, no solamente de VIH, de muchísimas enfermedades de transmisión sexual. Tenemos que cambiar nuestros hábitos y tenemos que enfocarnos ahí, pero eso obviamente es un esfuerzo educativo y por eso yo hablaba del énfasis de la familia, de que los padres no renuncien a educar a sus hijos, de que los padres no renuncien a su derecho natural de ser los que transmitan esto a sus hijos. Que no sea la escuela con la ideología del partido en turno la que adoctrine a sus hijos en estos temas, a través de los profesores y de los libros de texto, a través de materias impuestas, como el caso de España, donde se creó una materia que se llama Educación para la Ciudadanía, en la cual se trata de corromper los valores morales cristianos. Así, simple y llanamente. Muy bien, continuamos. Estamos en los resultados que encontró Green con su estudio. Compararon 3 tipos de personas, los que nunca usaban los condones, los que los usaban a veces y los que los usaban siempre. No encontraron correlación entre el uso de preservativo y el estado respecto a infección de VIH. Los que usaban de vez en cuando, esporádicamente el preservativo, que es lo más habitual, decimos, en África y en todo el mundo, tenían la misma o mayor tasa de infección que los que no los usaban. Los que decían usarlos siempre tenían tanta probabilidad de estar infectados como los que no los usaban. Es decir, no existía correlación alguna entre el uso del preservativo y el estado que tenía una persona, si estaba infectado o no. Cuando Uganda relajó la estrategia ABC, en gran parte debido a las presiones internacionales, la tasa de infección por VIH volvió a subir. En su libro Broken Promises, Promesas Rotas, Green explica cómo lo que él llama el establishment del SIDA, este grupo que ejerce poder e influencia, prefiere ignorar las crecientes pruebas de que la prevención a través solo de condones es un fracaso. Prefieren mirar hacia otro lado. ¿Por qué? Porque aquí está involucrado el dinero y la ideología. Una ideología que se quiere imponer. Y el dinero. Miren, fabricar condones es un negociazo. Fabricar antirretrovirales es un negociazo. Y como eso cuesta mucho dinero, y por lo general los países como los africanos o latinoamericanos en vías de desarrollo no tenemos mucho dinero, pues ¿quién tiene el dinero? Europa y Estados Unidos. Las ONGs, tan buenas ellas, como la Bill Gates Foundation, Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo,
de los principales promotores de estas cosas. Como ellos tienen el dinero, dicen, bueno, mira, pobrecitos africanos, pobrecitos latinoamericanos, necesitan dinero para luchar contra el SIDA. Les mandamos millones de condones. Pero también necesitan antirretrovirales porque ya están infectados muchos. Ah, bueno, pues nosotros les damos el dinero para que los compren. Pero, a cambio de que se sometan a nuestras condiciones. ¿Qué condiciones son esas? Implementa políticas de salud sexual y reproductiva. Este eufemismo, ¿qué es un eufemismo? Ponerle una dulce apariencia a través de las palabras bonitas a otra cosa. Como al aborto llamarle interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, cuando ustedes escuchen o lean la cuestión de salud sexual y reproductiva, se habla de aborto, derecho al aborto y anticoncepción. Pues bien, les damos dinero a cambio de que se sometan a nuestras prerrogativas, a que implementen nuestra ideología. Un cambio cultural es lo que se pretende. Bueno, pues tenemos que hacer otro corte. Va a ser breve, pero quédense. Yo creo que esto se va a poner todavía más interesante. Ya regresamos. Amigos, estamos de regreso. Muchísimas gracias a los que se están comunicando vía telefónica. Por ejemplo, Lilia Zacarías, siempre presente. Gracias, Lilia, por tu llamada. Y gracias por tus bonitas palabras y también por tus oraciones. Sobre todo eso. Muchas gracias, Lilia, por eso. Cuenta también con las nuestras. Y Lourdes Bretón de Puebla, también Lourdes siempre al pendiente de María Visión. Muchísimas gracias. Nada que ver con el tema, pero dices, ¿qué opina de la práctica del yoga como ejercicio físico? Bueno, de esto he hablado antes, Lourdes, y te lo voy a decir en 10 segundos. Es mi opinión, no es una cuestión del magisterio de la iglesia, que quede muy claro, es mi opinión, la opinión de Rafael Piña. ¿Qué opino sobre la práctica del yoga como ejercicio físico? Pues yo opino que eventualmente, como dijo un gurú, el gurú de los Beatles hace muchísimos años, eventualmente el yoga hará su efecto, aunque sea solo como ejercicio. Se los dejo allí para que piensen. Vamos a ver, vamos a continuar con el tema de hoy. SIDA, entre la ideología y la salud. Y estábamos hablando de este libro, Broken Promises, Promesas Rotas, de Edward Green. Miren, la verdad es que intenté buscarlo para ver si ya está en español traducido y no encontré, pero a lo mejor ya existe. Es cuestión de buscarlo, a lo mejor en España, no sé. El autor es Edward Green como verde en inglés. Broken Promises, Promesas Rotas. Pero los que puedan leer inglés y tengan acceso a este libro, de verdad, búsquenlo. Broken Promises, Promesas Rotas. Muy bien, vamos a continuar. En el libro, Green explica cómo lo que él llama el establishment del SIDA prefiere ignorar las crecientes pruebas de que la prevención a través de solo condones es un fracaso. En este establishment incluye a activistas gays, grupos de control de población, fabricantes de condones y algunas organizaciones no gubernamentales decididas a imponer su idea de la revolución sexual en África. Este establishment, este grupo, piensa que los africanos son incapaces de cambiar su comportamiento sexual y que por eso la única respuesta posible son los condones. Sin embargo, la experiencia de países como Zimbabue indica que el principal factor del descenso de la tasa de infección por VIH ha sido el aumento de la fidelidad matrimonial y la reducción del número de parejas sexuales. En cambio, advierte Green, las campañas que presentan el uso de preservativos como equivalentes a sexo seguro, vean, esto es muy interesante, las campañas que presentan el uso de preservativos como equivalente a sexo seguro, pueden generar un comportamiento desinhibido. Es lo que se llama compensación de riesgo, que lleva a asumir riesgos mayores en la conducta sexual cuando uno se cree protegido. Esto es un fenómeno psicológico que se llama compensación de riesgo. Cuando tú sientes que estás seguro, protegido, te lleva a asumir mayores riesgos en tu conducta, en tu comportamiento. Pues el bombardeo constante, incesante, acerca del mal llamado sexo seguro, lleva a las personas a sentirse protegidas usando un condón. Y eso les lleva a asumir mayores riesgos en el comportamiento sexual. Una pareja,
otra pareja, otra pareja. ¿Y eso qué va a hacer? Va a crear un hábito. Y pensemos que muchas de estas personas adquieren este hábito antes de casarse y después se casan. El matrimonio, como por arte de magia, desaparece los viejos hábitos. No, hay una canción en inglés que dice los viejos hábitos mueren difícilmente. Bueno, pues imagina que ya en el matrimonio, con este hábito adquirido de antemano de la promiscuidad, tú vas a continuar siendo promiscuo. Muchas veces, aunque no quieras, va a ser a veces más fuerte que tú. Y vas a ponerte en riesgo no solamente a ti, sino a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. ¿Cuántos casos no hay de mujeres, de esposas, que siendo fieles a su marido, de pronto un día se enteran porque empezaron a tener ciertos síntomas, un día van al médico, se hacen un examen y le dicen, ¿sabe qué, señor? Usted tiene SIDA. ¿Cómo es posible? ¿Cuántos casos hay de mujeres infectadas porque su marido las infectó? El hombre, que si fuese fiel a la palabra de Dios, en el capítulo 5 de la carta de Pablo a los Efesios, si fuese fiel a esta palabra, daría incluso la vida para santificar a su mujer. Como dice que Cristo entregó su propia vida para santificar a su esposa, que es la iglesia. ¿Cuántas veces el hombre que está llamado, que es la vocación del hombre, a entregar la propia vida para santificar a su mujer, cuántas veces es el que trae la enfermedad a la casa, al lecho sagrado del matrimonio? Y luego de esto, ¿cuántos casos hay de niños, de bebés, que nacen infectados ya porque la madre estaba infectada y al momento de nacer, al paso por el canal vaginal, se infectan? Cierto que hay muchísimos esfuerzos y muy loables para prevenir este tipo de contagio, el contacto por nacimiento. Pero todo esto se podría haber evitado si la madre no estuviera infectada, en muchísimos casos. Como dice alguna canción popular mexicana, ¿pero qué necesidad? ¿Pero qué necesidad? A ver, vamos a continuar con esto. Estábamos hablando de este comportamiento que es la compensación de riesgo, que te lleva a asumir mayores riesgos cuando te sientes seguro y que es lo que estas campañas han provocado. Muy bien. Por esto, y esto ya lo mencionaba yo al inicio del programa, a Green no le importó salir en defensa del Papa Benedicto XVI cuando en su viaje a África en 2009 dijo que el problema del SIDA en África exigía un cambio de conducta sexual y que no podía resolverse simplemente con la distribución de preservativos. Green piensa que el Papa sintetizó lo que dice la mejor investigación actual sobre la prevención del SIDA en África. Vamos a ver, este es un experto mundial en prevención del SIDA, investigador muchos años de Harvard. Green piensa que el Papa sintetizó lo que dice la mejor investigación actual sobre la prevención del SIDA en África. En su libro, Green señala que una serie de ideas preconcebidas se convierten en obstáculos para prevenir el SIDA. En primer lugar, fíjate, ideología, que son un obstáculo para la lucha contra el SIDA. En primer lugar, la creencia de que cada persona tiene el inalienable derecho a escoger su comportamiento sexual y a expresarlo libremente, sin inhibición, juicio o censura por parte de la sociedad. Esta creencia se convierte en un valor que está por encima de toda otra consideración, incluso por encima de la salud. No importa si este comportamiento, esta creencia está trayendo un riesgo a tu salud y está costando vidas, no importa, esta creencia está por encima. Tú tienes el derecho a escoger tu comportamiento sexual, aunque sea un comportamiento sexual de riesgo. Miren, cuando el SIDA empezó a adquirir notoriedad en los medios, a inicios de los 80, yo recuerdo esto muy bien, además de manera personal, porque mi madre, un saludo a mi madre, estudiaba en aquel tiempo leyes, derecho, y como parte de alguna asignación de una materia, tenían que dar seguimiento a notas periodísticas como para hacer una investigación, y ella eligió este tema, no sé por qué, nunca le he preguntado por qué eligió esto, pero eligió
dar seguimiento a las notas que cubrían esta enfermedad que tanto llamaba la atención y que tanta notoriedad estaba adquiriendo a principios de los 80s. O más bien en la segunda mitad de los 80s, por ahí. Muy bien. Pues en los inicios, los doctores, cuando no sabían todavía muy bien de qué se trataba, se dieron cuenta, particularmente en Nueva York y en San Francisco, Nueva York y San Francisco en los Estados Unidos, que era una enfermedad particularmente presente, mayoritariamente presente, entre los grupos de hombres con conductas sexuales homosexuales, es decir, entre hombres que practican actos homosexuales. Se dieron cuenta que la presencia de esta nueva enfermedad era radicalmente mayor en este grupo que en otros. Y por lo tanto, mientras sabían que era, le denominaron en inglés gay cancer, el cáncer gay. Obviamente, los grupos activistas gay salieron y dijeron, no, esto es mala prensa, esto es mala publicidad, y lo que en algunos círculos se conoce como la Inquisición Rosa, censuró aquello y dijo, no, por favor, quítale ese nombre, habla de otra cosa, invéntale otro título. Y así se hizo. Y se quitó la atención sobre algo que podría haber cambiado para siempre el curso de esta enfermedad, que es una enfermedad totalmente relacionada con la conducta, con el comportamiento sexual. No es una enfermedad, no es un virus, el VIH, que se transmita por el aire, por estornudos, directamente relacionada con la conducta sexual. Entonces, las ideas preconcebidas de que cada quien tiene derecho a escoger su comportamiento sexual, aunque sea de riesgo, y esta creencia está por encima de la salud. Esas son las ideas que son obstáculos para prevenir el SIDA. Número 2. Se da por sentado, por supuesto, que uno no puede cambiar de conducta sexual, lo que lleva a poner el acento solo en la reducción de daños. Se da por sentado que las personas, los seres humanos, no pueden cambiar de comportamiento, de conducta sexual. Es decir, somos peor que animales. Porque vamos a ver, un animal actúa por instintos que tienden a su supervivencia. Y cuando se nos dice que el impulso sexual es un instinto que debemos satisfacer y que toda esta ideología, pero cuando esto tiene consecuencias como las enfermedades de transmisión sexual, que se podrían evitar con un cambio de conducta, entonces estamos yendo por debajo del nivel de los animales, cuyos instintos los llevan a buscar siempre su supervivencia. No tiene sentido. Esta creencia de que no se puede cambiar de conducta sexual, de comportamiento sexual, es no solamente anticristiana, es antihumana. Es que no solamente el cristianismo dice que claro que uno puede cambiar su conducta y su comportamiento, no solo el cristianismo, esto es propio de la humanidad. No existe ninguna civilización en la historia de la humanidad que no se haya construido sobre los pilares del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio, de la dedicación, de la entrega. Pero justamente ahora se nos quiere vender la idea de que el esfuerzo, que el sacrificio, que la entrega no sirven para nada. Incluso se nos quieren presentar como antivalores. Y además, la idea que está de fondo en esto es, los jóvenes no pueden cambiar de comportamiento, démosles condones. Pero resulta que aquí está nuevamente el factor del dinero, lo que yo ya decía. Es muy buen negocio, porque los condones los paga alguien, o los paga el usuario, o los pagan los gobiernos que los distribuyen después gratuitamente a la población. Gratuitamente. ¿De dónde sale el dinero de los gobiernos? De la población. De los impuestos. Entonces todos los condones que se distribuyen gratuitamente, alguien los paga, no son gratis. Los paga todo el pueblo. Y
los que no tienen acceso gratuito, pues los pagan de su bolsillo. Una grandísima industria. Pero para generar, para provocar que la gente compre, bueno, por todos lados hay que incitar el deseo sexual. En la televisión, en las películas, en la música, en los espectaculares. Si quieren vender cereal, un impulso sexual por ahí, una mujer en bikini. Si hay que vender shampoo, jabón, una mujer semidesnuda. Hay que vender lo que sea, incitar el impulso sexual. Negocio, negocio, negocio. Y como la estrategia del sentido común no cuesta nada, vamos, es gratis, pero no es barata. Es gratis, pero no es barata. Sí que cuesta sacrificio, esfuerzo, educar en la abstinencia, educar en la fidelidad. Es gratis, pero no es barata. No beneficia económicamente a estos grandes grupos, pues entonces no hay que promoverla. Y vamos a otro corte, el último del día de hoy. Ya regresamos para concluir el programa. For all you have done, King of heaven and earth. Amigos, estamos de regreso, ya nos queda poco tiempo para concluir este programa. El título ha sido SIDA, entre la ideología y la salud. Por último lugar, quiero compartir lo que decía Green, el tercer punto de lo que él llamaba estas ideas preconcebidas, estos obstáculos para prevenir el SIDA. El primer punto era la creencia de que cada quien tiene derecho a escoger su comportamiento sexual, aunque éste implique riesgos de salud. El segundo lugar, la creencia de que las personas no pueden cambiar. Una creencia no solamente anticristiana, sino antihumana. Y en tercer lugar, dice la postura relativista, según la cual nadie tiene derecho a criticar prácticas como la prostitución, la promiscuidad o el sexo entre adultos y chicas adolescentes. Muy bien. Este enfoque ideológico, porque es una ideología, ha llevado a que en el caso del SIDA no se hayan tenido en cuenta prácticas de salud pública que son normales en otras epidemias. Búsqueda del origen del contagio, notificación a la pareja, promover un cambio de conducta. La política oficial ha sido la de no adoptar medidas que pudieran hacer que los ya infectados se sintieran culpables por su conducta. Green piensa que si se hubieran adoptado esas medidas, la pandemia del SIDA podría haberse controlado. Miren, un comentario más de Green. Dice, en su libro, él relata cómo en una conferencia sobre el SIDA en el año 2004, en Washington, su presentación recibió un absoluto silencio, ni un aplauso, cuando mostró los resultados de su investigación de 30 años en África, una conferencia sobre el SIDA en Washington. Dice, sin embargo, cuando una estudiante universitaria llegó al micrófono y dijo, creo que la gente debería ser capaz de tener relaciones sexuales tanto como quiera, con tantas personas como quiera, recibió una estruendosa ovación. Ahí está. Miren, las ideas tienen consecuencias y décadas de esta ideología ha traído sus consecuencias y ahí están, tangibles para todos. Esta es una ideología de muerte, literalmente, porque el SIDA no es lo único que hay allí. Muchísimas otras enfermedades de transmisión sexual y también el aborto. Si promovemos una ideología de promiscuidad, va a haber embarazos. Los embarazos no se producen a través de esporas, no se producen a través de estornudos. Si promovemos la promiscuidad sexual, va a haber embarazos. Y una de las alternativas que nos promueve esta nueva ideología para resolver los embarazos no deseados, adivinen cuál es, la del aborto. Sí, claro. Lo cual también constituye un grandísimo factor económico. El aborto también es un gran negocio. ¿Se dan cuenta cómo nos han estado manipulando? Por último, para concluir, quiero notar lo que decía él. Al SIDA, a esta epidemia global, a esta pandemia, no se le ha tratado como se le trata a las demás epidemias. Recuerden el caso de la infame influenza AH1N1. Voy a hablar del caso mexicano, que es el que yo conozco porque aquí vivo y soy mexicano. Hace algunos años, cuando esto surgió, nos pidieron cambios de conducta.
Evitar saludar de mano. Si estornudas, no te cubras con la palma de la mano la nariz, cúbrete con el codo. En cada lugar que puedas, aplícate en las manos este gel desinfectante que se puso en todos lugares. Ponte un cubrebocas. Evita lugares con alta concentración de personas, particularmente si están cerrados, como cines, como discotecas, incluso iglesias. Los católicos incluso se nos pidió que cuando fuésemos a recibir la Sagrada Comunión, lo hiciéramos en la mano por cuestiones de salud. Tratar una epidemia involucra, además de buscar el origen y muchos otros puntos, estimular y promover un cambio de conducta. Se identifican cuáles son las conductas que favorecen la propagación de la epidemia y se busca cambiar esas conductas. Con el SIDA no se ha buscado eso. Se le ha tratado como no se le ha tratado a ninguna otra epidemia. ¿Por qué? Porque se quiere a toda costa imponer una ideología anticristiana y porque hay muchísimo dinero de por medio. Al final de cuentas, aunque el condón te pudiera proteger contra el SIDA, que estudios muestran que lo hace muy poco y de manera deficiente, el condón nunca va a poder proteger tu corazón. Y el Papa hablaba de humanizar la sexualidad. Tener en cuenta al otro y regresar a esa tradición que nos hablaba del encuentro sexual entre dos personas como una donación total, un acto de amor verdadero, pero en un contexto que fomente el amor y que lo proteja, como es el matrimonial. Agradezco muchísimo a todos los que han enviado correos electrónicos, a los que han entrado a la página de Facebook del programa, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, y a los que se han comunicado, también como a Olga Calderón desde Guatemala. Les recuerdo que los artículos que he leído el día de hoy y otros más estarán disponibles en la página de Facebook del programa. Simplemente tienen que buscar Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, programa de TV a partir de mañana, o que también me escriben un correo a la dirección del programa y se los hago llegar. Esto ha sido todo por el día de hoy. Es un tema realmente para hablarlo en familia, para hablar con los hijos. No permitamos que les adoctrinen malamente los amigos, la tele, MTV, Telehit, sino que seamos nosotros, con los valores de la palabra de Dios y del sentido común, los que les eduquemos en esto para su felicidad y para su salud. Yo soy Rafael Piña Valdés, les agradezco su atención a nombre de todo el equipo de María Visión que hace esto posible, y si el Señor lo permite, nos encontraremos nuevamente aquí la próxima semana con más de apologética, con más razones de nuestra esperanza. Muchas gracias. Now the blind can see. You set this prisoner free.